Imagina que has diseñado el sistema de logística perfecto. Tienes una flota de robots ultra eficientes en una fábrica, capaces de moverse con precisión milimétrica. Pero de pronto, algo falla. Dos robots llegan al mismo pasillo estrecho al mismo tiempo y se bloquean. O peor aún, ambos necesitan recargar sus baterías desesperadamente, pero solo hay un enchufe disponible. Lo que parece un simple error de tráfico es, en realidad, uno de los retos más fascinantes de la ingeniería y de la inteligencia artificial. ¿Cómo logramos que múltiples agentes habiten un mismo espacio sin arruinar los planes de los demás? Y aquí es donde este problema deja de ser solo mecánico y se vuelve profundamente estratégico. Porque cuando hay varios agentes tomando decisiones al mismo tiempo, ya no basta con calcular trayectorias, también hay que anticipar qué hará el otro. Esa fue justamente una de las intuiciones más poderosas de John Forbes Nash Jr., un matemático brillante que, pese a atravesar profundas luchas con su salud mental, logró cambiar para siempre nuestra forma de entender el conflicto y la toma de decisiones. En 1994 recibió el Premio Nobel de Economía, compartido con otros pioneros de la teoría de juegos, por sus aportes al estudio de los juegos no cooperativos. Y lo más asombroso es que buena parte de esa revolución nació en una tesis brevísima, de apenas 28 páginas, titulada Non-Cooperative Games. Hay una frase profundamente célebre asociada a Nash que resume muy bien la tensión entre lógica, mente y realidad. Dice así: Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón, pero después de una vida de búsqueda me digo, ¿cuál es la lógica? ¿Quién decide la razón? Y esa pregunta encaja de forma casi perfecta con el problema que estamos viendo, porque cuando solo hay una máquina o un solo cerebro tomando decisiones, la lógica parece sencilla. Pero cuando aparecen varios agentes al mismo tiempo, cada uno con sus propios intereses, la razón deja de ser única y empieza a convertirse en un equilibrio entre decisiones que se cruzan, compiten y se anticipan unas a otras. Eso fue precisamente lo extraordinario de la tesis de Nash, mostrar que, cuando no existe una autoridad absoluta que coordine a todos, cada agente debe decidir pensando también en las decisiones de los demás. En otras palabras, el problema de nuestros robots peleando por el mismo pasillo o por el mismo enchufe no es solo un fallo técnico, es un juego estratégico. Tan impactante fue su historia que terminó inspirando la película Una mente brillante. Porque lo que hizo Nash no fue solo resolver ecuaciones, fue encontrar una forma de poner orden matemático, justo donde antes solo veíamos caos. Ahora bien, aquí viene algo interesante. Aunque el mundo real se parece mucho más a ese caos estratégico que describió Nash, en ingeniería muchas veces empezamos estudiando una versión bastante más cómoda del problema. Para poder analizar sistemas complejos sin volvernos locos desde el primer minuto, los libros de texto suelen asumir que, en el fondo, sí existe alguien coordinándolo todo. Un único decisor, un planificador central, un ojo en el cielo que organiza a cada agente para que no interfiera con los demás. A eso lo llamamos la asunción del agente benevolente. Es como una coreografía perfecta. El agente A lava los platos y solo cuando termina, el agente B los seca. En ingeniería, esto se conoce como planificación multicuerpo o multibody planning. Si todos los robots obedecen a un solo cerebro central, el problema es simplemente una cuestión de sincronización y de gestionar la concurrencia. Es decir, evitar que dos acciones intenten usar el mismo recurso, como ese único enchufe, al mismo tiempo. Pero, ¿cuántas veces en la vida real tienes a alguien dictándote cada movimiento? Piénsalo, en el tráfico no hay un cerebro central, cada conductor decide su ruta. En una oficina, cada empleado tiene sus propios objetivos. Incluso en tu casa, si dos personas intentan cocinar la cena en una cocina pequeña, el éxito de una, hacer la pasta, depende de que la otra no esté ocupando la única hornilla encendida. Aquí es donde la ingeniería se encuentra con la realidad social, cuando los agentes dejan de ser extensiones de un solo planificador y empiezan a tener sus propias preferencias, el problema deja de ser solo técnico y se vuelve estratégico. Si todos cooperaran perfectamente por un bien común, el mundo sería una danza sincronizada. Pero, ¿qué pasa cuando los otros agentes del entorno no son solo cuerpos que obedecen, sino contrapartes con sus propios planes, sus propios intereses y a veces objetivos que chocan directamente con los tuyos? Para entender eso, tenemos que dejar de pensar en un solo cerebro y empezar a estudiar qué sucede cuando hay muchos decisores compartiendo el mismo tablero. Bienvenidos al mundo de la teoría de juegos. ¿Qué pasa cuando no hay un cerebro central que coordine todo? Cuando los agentes del entorno no obedecen a nadie, sino que deciden por sí mismos. Bien, vamos a tomarnos esa pregunta en serio.
Porque resulta que cambiar un solo supuesto, pasar de un decisor a muchos decisores, transforma por completo la naturaleza del problema. Ya no es solo ingeniería, se convierte en algo más parecido a un ajedrez entre máquinas. Cuando hay varios agentes que toman sus propias decisiones, cada uno con sus propias preferencias, los llamamos contrapartes. Y aquí se abren dos escenarios muy distintos. El primero, los agentes comparten un objetivo común. Piensa en dos médicos en una cirugía. Tienen metas distintas. Uno opera, el otro anestesia, pero ambos quieren que el paciente sobreviva. El problema aquí no es el conflicto, es la coordinación. Asegurarse de que nadie esté, sin querer, arruinando el plan del otro. El segundo escenario es más interesante y más realista. Los agentes tienen preferencias propias, y esas preferencias pueden chocar. No necesariamente en oposición total, como en el ajedrez, donde si uno gana, el otro pierde, sino en algo mucho más sutil. Cada agente está tomando decisiones que afectan a los demás, y los demás lo saben, y actúan en consecuencia. Eso nos lleva directamente a la teoría de juegos, la teoría de la toma de decisiones estratégica. La diferencia clave con la teoría de decisión clásica, la que aplica para un solo agente, es justamente esa palabra, estratégica. Ya no calculas la mejor acción en el vacío, calculas la mejor acción tomando en cuenta que los demás también están calculando, y no subestimes el alcance de esto. La teoría de juegos no es solo para videojuegos ni experimentos académicos, se usa para diseñar subastas de espectro radioeléctrico, para modelar decisiones de política nacional, para fijar precios en mercados oligopólicos. Estamos hablando de miles de millones de dólares y millones de vidas. En IA tiene dos grandes aplicaciones. Primero, el diseño de agentes, donde el agente usa la teoría para calcular su mejor estrategia, asumiendo que los demás actúan racionalmente. Y segundo, el diseño de mecanismos, donde en lugar de diseñar el agente, diseñas las reglas del juego para que el bien colectivo emerja naturalmente del comportamiento egoísta de cada agente. Como diseñar los protocolos de una red de Internet, de forma que cada router, al optimizar su propio tráfico, maximice también el rendimiento global. Ahora bien, si hay varios agentes y cada uno ejecuta su plan al mismo tiempo, ¿cómo modelamos eso? Imagina que el agente A tiene dos acciones, A1 y A2, y el agente B tiene B1 y B2. Si los ejecutan al mismo tiempo, ¿en qué orden ocurren realmente las cosas? Eso es lo que en computación llamamos concurrencia, y resolverlo no es trivial. Un enfoque clásico es el de ejecución intercalada. Asumimos que aunque las acciones sean simultáneas, en algún nivel solo una ocurre a la vez. Bajo ese modelo, dos planes con dos acciones cada uno generan 6 ordenamientos posibles, y para que un plan sea correcto, debe funcionar bien en todos esos ordenamientos. Suena manejable hasta que agregas más agentes. El número de interleavings crece exponencialmente. Existen otros dos enfoques. La concurrencia verdadera, donde simplemente aceptamos que algunas cosas pasan en paralelo, sin imponer un orden total, lo cual es teóricamente más limpio, pero más difícil de operar. Y la sincronización perfecta, donde todos los agentes tienen acceso a un reloj global y actúan en pasos coordinados, como un metrónomo. Es una simplificación, pero con una semántica clara y manejable. Ahora viene un problema muy concreto. Supón que dos robots quieren golpear la misma pelota al mismo tiempo. Según el esquema de planificación tradicional, si ambos cumplen las precondiciones, ambos deberían poder ejecutar la acción. Pero en el mundo real, eso no funciona así. La solución es añadir un nuevo componente al modelo de acciones, las restricciones de acción concurrente. Básicamente, reglas que dicen, esta acción solo tiene el efecto esperado si tal otra acción no está ocurriendo al mismo tiempo. O al revés, esta acción solo funciona si tal otra sí ocurre simultáneamente. El segundo caso es hermoso. Piensa en dos agentes cargando una nevera pesada. Ninguno puede hacerlo solo. La acción solo tiene efecto si ambos la ejecutan al mismo tiempo. Eso no es un conflicto, es cooperación necesaria. Y el modelo de planificación debe poder expresar eso. Bien, ahora, llevemos todo esto a un escenario concreto que usa este concepto. Un juego de tenis de dobles. Dos jugadores, A y B, comparten el objetivo de devolver la pelota y cubrir la red. El problema, hay dos planes válidos que logran el objetivo. En el plan 1, A golpea y B cubre la red. En el plan 2, B golpea y A cubre la red. Ambos funcionan perfectamente si ambos eligen el mismo. ¿Qué pasa si A elige el plan 1, pero B el plan 2? Ambos corren al baseline. Nadie cubre la red. La pelota cae. Este es el problema de coordinación en su forma más pura. No hay conflicto de intereses. Ambos quieren lo mismo, pero la multiplicidad de soluciones válidas genera incertidumbre. ¿Cómo lo resuelven? Hay 3 mecanismos fundamentales. El primero son las convenciones, restricciones acordadas antes de actuar que eliminan ciertos planes del tablero. Tú siempre cubres la red, yo siempre golpeo desde el fondo. Cuando estas convenciones se vuelven universales en una comunidad, las llamamos leyes sociales.
Conducir por la derecha es una ley social. Lo importante no es cuál side se elige, sino que todos elijan la misma. El segundo mecanismo es la comunicación. Un jugador grita mía y el otro ajusta su plan. La comunicación crea conocimiento común sobre qué plan conjunto se está ejecutando. Y el tercero es el más sutil, el reconocimiento de planes. Un jugador no dice nada, simplemente empieza a moverse hacia la red. Con esa sola acción, le está comunicando al otro cuál plan eligió, y el otro puede inferirlo y ajustarse. Una acción visible puede ser más elocuente que cualquier palabra. Entonces, ¿qué aprendimos en esta sección? Que cuando hay múltiples decisores, el problema no se trata solo de calcular el camino óptimo, se trata de razonar sobre lo que el otro va a hacer, y de cómo las acciones simultáneas pueden colisionar, complementarse o coordinarse. La planificación deja de ser un cálculo solitario y se convierte en un juego, y para jugar bien ese juego necesitamos herramientas mucho más poderosas que las que usamos para un solo agente. En el siguiente segmento vamos a explorar justamente eso, la teoría formal que nos permite analizar estos juegos estratégicos, predecir sus resultados y diseñar sistemas que comporten bien incluso cuando nadie está coordinando a nadie. Bienvenidos a los juegos no cooperativos. La mayoría de las interacciones en un sistema multiagente son juegos no cooperativos. Esto no significa que los agentes sean enemigos, sino que no existe un contrato vinculante que los obligue a colaborar. Cada uno debe decidir de forma independiente, sabiendo que el resultado final depende de lo que el otro elija. Para entender esto, los ingenieros y economistas usan lo que llamamos un juego en forma normal, que se define por 3 elementos: los jugadores, las acciones posibles y una matriz de pagos que muestra la utilidad, el beneficio o pérdida para cada combinación de decisiones. Imagina a 2 sospechosos, Ali y Bo, atrapados tras un robo. La policía los interroga en habitaciones separadas y les ofrece el mismo trato. Si ambos se mantienen en silencio, refuse. Solo irán a la cárcel 1 año por cargos menores. Si uno traiciona al otro, testify, y el otro calla, el traidor sale libre, 0 años, y el que cayó recibe 10 años. Si ambos se traicionan, testify, ambos reciben una pena moderada de 5 años. Si te pones en los zapatos de Ali, razonas así. Si Bo me traiciona, me conviene traicionarlo también para no llevarme 10 años. Y si Bo calla, también me conviene traicionarlo para salir libre hoy mismo. Para Ali, testificar es una estrategia dominante. Es su mejor opción sin importar lo que haga Bo. Aquí ocurre la paradoja. Como ambos son agentes racionales, ambos eligen su estrategia dominante, testificar. El resultado es que ambos pasan 5 años en prisión, cuando si hubieran confiado el uno en el otro, solo habrían pasado 1 año. Este punto de 5-5 es lo que llamamos un equilibrio de Nash. Es una situación estable donde ningún jugador tiene incentivos para cambiar su decisión unilateralmente. En ingeniería de sistemas, esto es vital. Si diseñas un protocolo donde el equilibrio de Nash es ineficiente, tu sistema fallará porque los agentes actuarán en su propio interés, no en el del sistema. Pero no todos los juegos son tan predecibles. Piensa en el juego de morra, sacar 1 o 2 dedos, o en el fútbol, cuando un portero debe decidir a qué lado tirarse en un penal. Si siempre eliges la misma acción, tu contraparte lo notará y te vencerá. La solución técnica aquí es la estrategia mixta, asignar una probabilidad a cada acción. John von Neumann demostró que incluso en juegos altamente competitivos de suma cero, donde lo que uno gana, el otro lo pierde, siempre existe un equilibrio si estamos dispuestos a ser aleatorios en nuestras decisiones. Entonces, si la racionalidad individual a veces nos lleva al desastre, ¿hay alguna forma de forzar la colaboración? ¿Podemos diseñar sistemas donde los agentes prefieran unirse en lugar de traicionarse? Para responder eso, debemos pasar de la competencia solitaria a la fuerza de las alianzas. Entremos en el mundo de los juegos cooperativos. En la sección anterior, vimos que la falta de confianza nos lleva al desastre. Pero, ¿qué pasa si los agentes pueden comunicarse y firmar contratos vinculantes? Aquí es donde entramos en los juegos cooperativos. En ingeniería de sistemas, esto ocurre cuando diferentes empresas de software deciden compartir su código para crear un estándar común.
o cuando varios robots en un almacén deciden que es mejor ayudarse a mover una caja pesada que intentar hacerlo solos. A este grupo de agentes que deciden actuar como uno solo lo llamamos coalición. La superaditividad. En muchos sistemas, el valor que genera un grupo unido es mayor o igual a la suma de lo que cada uno lograría por su cuenta. Es el famoso el todo es más que la suma de sus partes. Pero aquí surge el gran dolor de cabeza del ingeniero social. ¿Cómo dividimos las ganancias de forma que todos estén contentos? Si repartes por igual, el que más trabajó se sentirá estafado. Si le das todo a uno, los demás se irán. Necesitamos una fórmula para la justicia. En los años 50, el matemático Lloyd Shapley propuso una solución tan elegante que le valió el Nobel. Su idea es la contribución marginal. Imagina que estás en un equipo. El valor de Shapley no te paga por tu cara bonita, sino por cuánto valor se pierde si tú no estás. La matemática aquí es fascinante. Calculamos cuánto añades tú a cada combinación posible de personas en el grupo y sacamos un promedio. Es la única forma de dividir el premio que garantiza que si no aportas nada, un jugador dummy, no recibes nada, y que si dos personas aportan lo mismo, reciben lo mismo. Es, literalmente, ingeniería de la equidad. Pero la justicia no basta. El sistema debe ser estable. Aquí entra el concepto del núcleo, o core. Un reparto de dinero o recursos está en el núcleo si ningún subgrupo de agentes tiene incentivos para desertar. Si un pequeño grupo de robots descubre que pueden ganar más separándose y formando su propia mini coalición, tu sistema principal se desmoronará. El núcleo es ese punto dulce matemático, donde la coalición total es tan beneficiosa para todos que nadie quiere romper el trato. Ya sabemos cómo cooperar cuando hay reglas claras y contratos, pero ¿y si no hay un pastel para repartir, sino un recurso escaso que todos quieren, como una frecuencia de radio o el primer lugar en una búsqueda de Google? Hasta ahora, hemos visto a los agentes moverse dentro de juegos que ya existen, tableros con reglas fijas, sistemas que ellos no eligieron. Pero ahora viene un giro mucho más profundo. ¿Qué pasa si tú no eres solo otro jugador? ¿Qué pasa si tú eres quien diseña el tablero, quien decide las reglas, quien construye el juego desde cero? A eso lo llamamos diseño de mecanismos. Y la idea es fascinante. En lugar de obligar a los agentes a ser buenos, honestos o cooperativos, diseñas las reglas de tal manera que, incluso cuando cada uno persigue su propio beneficio, el sistema completo termina funcionando mejor. Eso es lo brillante. No se trata de eliminar el egoísmo, se trata de domesticarlo, de canalizarlo, de usarlo a favor del sistema. Como ingeniero, ya no solo diseñas máquinas, diseñas incentivos, diseñas decisiones, diseñas mundos. Es como construir un laberinto donde la salida que más le conviene a cada jugador termina siendo también la mejor salida para todos. Uno de los mecanismos más poderosos para lograr esto son las subastas, y aunque solemos imaginarlas en salas elegantes, con cuadros, martillos y coleccionistas levantando la mano, en realidad, las subastas están por todas partes. Aparecen cuando hay que asignar recursos escasos, muy valiosos, muy disputados, frecuencias de radio, espacios publicitarios en Internet, capacidad de cómputo, prioridades logísticas, acceso a recursos limitados. La lógica es simple. Varios agentes quieren algo que no alcanza para todos. Entonces, el mecanismo decide quién lo obtiene y bajo qué condiciones. Seguro conoces la subasta inglesa, la clásica de quién da más. Funciona, sí, pero tiene problemas. Es lenta, puede ser ineficiente y además puede ser vulnerable a algo muy peligroso, la colusión. Es decir, que los participantes se pongan de acuerdo en secreto para manipular el resultado. Por eso, en muchos sistemas modernos, los ingenieros prefieren mecanismos más elegantes, más limpios, más inteligentes. Uno de los más famosos es la subasta de Vickrey, o subasta de segundo precio. Aquí aparece uno de los trucos más hermosos de toda la teoría de mecanismos. En una subasta de Vickrey, cada participante entrega su oferta en secreto, como si todos escribieran un número en un sobre cerrado. Gana quien ofrece más. Hasta ahí todo parece normal.
Pero entonces ocurre algo inesperado. El ganador no paga lo que ofreció, paga el valor de la segunda oferta más alta. Por ejemplo, si 3 personas ofertan 100, 80 y 50, gana la de 100, pero no paga 100, paga 80. Y en ese pequeño detalle está escondida toda la magia. ¿Por qué? Porque el mecanismo cambia por completo el incentivo. Ya no te conviene inflar tu oferta para impresionar. Tampoco te conviene bajar artificialmente tu valor por miedo a pagar demasiado. Tu mejor jugada es decir la verdad, decir cuánto vale realmente ese recurso para ti. En lenguaje técnico, eso significa que la honestidad se convierte en una estrategia dominante. Y eso es extraordinario, porque el sistema no necesita que los participantes sean moralmente ejemplares. Le basta con haber sido diseñado de tal forma que mentir deje de ser útil. Eso es diseño de mecanismos en su forma más elegante. Crear reglas donde la verdad no dependa de la virtud, sino del incentivo. Pero no todas las decisiones colectivas se resuelven con dinero. A veces hay que elegir entre opciones, un candidato, una política, una ruta, una prioridad. Y ahí aparece uno de los descubrimientos más incómodos de toda la matemática social. El teorema de Arrow. Kenneth Arrow demostró algo profundamente inquietante. Si hay más de 2 opciones, no existe un sistema de votación perfecto que cumpla al mismo tiempo con todas las condiciones de justicia que intuitivamente esperaríamos. No hay una regla mágica, no hay un método impecable, no hay una democracia matemáticamente perfecta. Siempre hay una grieta. Tal vez el sistema pueda ser manipulado, tal vez dependa demasiado del orden de las opciones, o tal vez produzca paradojas sorprendentes. La más famosa es la de Condorcet. Imagina que un grupo prefiere A sobre B, también prefiere B sobre C, pero al mismo tiempo prefiere C sobre A. Es un ciclo, una rueda lógica que no cierra, una decisión colectiva que se muerde la cola. Y ahí aparece una lección brutal. Incluso si cada individuo es racional por separado, el grupo entero puede terminar produciendo una decisión incoherente. La conclusión no es que la democracia no sirva. La conclusión es más sutil y más dura. A veces, en decisiones colectivas, no existe una solución perfecta. Solo existe la menos imperfecta. Y cuando las reglas están mal diseñadas, el resultado puede ser todavía peor. Podemos caer en lo que se conoce como la tragedia de los comunes. La idea es simple, y precisamente por eso, tan peligrosa. Varios agentes comparten un mismo recurso, un pastizal, una fuente de agua, el aire limpio, el ancho de banda de una red, la atención limitada de los usuarios. Cada uno, actuando racionalmente, decide usar un poco más, solo un poco, pero luego otro hace lo mismo, y otro más, hasta que el recurso empieza a agotarse, a degradarse, a colapsar. Nadie quería destruirlo, nadie planeó el desastre, y sin embargo, el desastre ocurre. Porque la suma de decisiones individualmente razonables puede producir un resultado colectivamente devastador. Y aquí el diseño de mecanismos deja de ser una idea elegante, para convertirse en una necesidad. Poner límites, poner precios, diseñar incentivos, introducir penalizaciones. Todo eso no es un detalle administrativo, es ingeniería de sistemas, es intervenir las reglas del juego para que el equilibrio natural no conduzca al colapso, sino a la sostenibilidad. Porque si el mecanismo está mal diseñado, el sistema premia el abuso. Y cuando eso ocurre, el recurso compartido no sobrevive. Hasta aquí hemos diseñado tableros, reglas, incentivos, mecanismos. Hemos visto cómo un sistema bien construido puede hacer que muchos agentes compitan, cooperen o convivan de forma más eficiente. Pero todavía queda una pregunta crucial. ¿Qué pasa cuando las reglas no bastan? ¿Qué pasa cuando los agentes necesitan hablar? Proponer, ceder, negociar. ¿Cómo se llega a un acuerdo cuando nadie tiene el control total? Pues bien, hemos hablado de reglas, de subastas, de estrategias, pero a veces la solución no está en un algoritmo rígido, sino en algo mucho más humano, una conversación. En sistemas multiagente, esto se conoce como negociación. Es el proceso mediante el cual diferentes agentes intercambian propuestas para llegar a un acuerdo que beneficie a todos, o al menos que evite el peor escenario posible. Porque en muchos sistemas, no llegar a un acuerdo no significa quedarse igual, sino que todo el sistema funcione peor. Imagina 2 programas corriendo al mismo tiempo en un computador. Ambos necesitan usar el mismo recurso,
Puede ser el procesador, la memoria o incluso acceso a un archivo. En teoría, cada uno tiene su tarea. Pero ¿qué pasa si uno puede esperar un poco o reorganizar su ejecución para que el sistema en general funcione mejor? Aquí ya no basta conseguir instrucciones. Hay que negociar. Y esa negociación no es caótica. Tiene estructura. No es improvisación. Es tomar decisiones inteligentes con información limitada. Uno de los modelos más interesantes es el protocolo de concesión monótona. Funciona así. Ambos agentes proponen soluciones. Si no hay acuerdo, en la siguiente ronda, alguien tiene que ceder. Pero no ceder por cortesía, sino de forma estratégica. Cada nueva propuesta debe ser un poco mejor para la otra parte que la anterior. Es, literalmente, una danza matemática para evitar el peor resultado posible, el conflicto total. Un punto donde ambos terminan perdiendo, como cuando un sistema se bloquea o se vuelve ineficiente. Y entonces surge la pregunta clave: ¿quién debería ceder primero? Aquí entra una idea brillante, la estrategia de Zeuthen. No se trata de quién es más amable, sino de quién tiene más que perder. El agente que puede aguantar mejor si no hay acuerdo tiene más poder. El que más pierde si el acuerdo falla es el que debe ceder. Es una forma fría, pero muy precisa, de medir el poder en una negociación. Y en el fondo es algo que también vemos en la vida real constantemente. Y aunque suene teórico, esto ya está pasando hoy. Cada vez que usas Internet, por ejemplo, cuando subes un archivo o ves un video, hay muchos sistemas decidiendo cómo repartir recursos. ¿Qué proceso va primero? ¿Quién espera? ¿Cómo se usa el ancho de banda? En cuestión de milisegundos, el sistema organiza todo. Es una mezcla de asignación de recursos, decisiones automáticas y negociación implícita. Todo funcionando en tiempo real. Sin que lo notemos, vivimos rodeados de estos sistemas. Pero todo esto nos lleva a un problema aún más profundo. No se trata solo de que las máquinas negocien entre ellas, sino de que entiendan lo que nosotros realmente queremos. Este es el gran desafío de la inteligencia artificial moderna. La alineación. Imagina un sistema al que le damos un objetivo simple. Hazlo lo más rápido posible. Suena bien, pero ¿a qué costo? Podría usar todos los recursos disponibles, afectar a otros usuarios o generar resultados que no eran lo que esperábamos. Porque un sistema no entiende intenciones, solo sigue el objetivo que le damos. Aquí entran los llamados juegos de asistencia. En lugar de asumir que la máquina ya sabe lo que queremos, diseñamos sistemas que aprenden observándonos, que miran cómo actuamos, qué decisiones tomamos, para entender mejor nuestras verdaderas prioridades. Es decir, no solo ejecutan, intentan comprender. Esto cambia completamente el paradigma. El objetivo ya no es dar instrucciones perfectas, porque sabemos que eso es casi imposible, sino diseñar sistemas que se adapten, que aprendan, que sean más cuidadosos, que colaboren con nosotros. Y aquí es donde todo conecta. La ingeniería multiagente no trata de construir sistemas perfectos por separado, sino de entender cómo interactúan dentro de un mismo entorno, cómo compiten por recursos, cómo cooperan para funcionar mejor, cómo negocian para evitar conflictos, desde dividir beneficios de forma justa, hasta encontrar situaciones estables donde nadie tiene incentivos para cambiar su decisión, o diseñar reglas donde decir la verdad sea la mejor opción. A medida que estos sistemas se vuelven más complejos, el papel del ingeniero cambia. Ya no solo construimos tecnología, diseñamos cómo interactúan las partes, diseñamos las reglas del sistema, diseñamos, en cierto sentido, cómo conviven. Y eso implica no solo pensar en eficiencia, sino también en equilibrio. Porque al final, en un mundo lleno de agentes, humanos o artificiales, la decisión más importante no es la que toma uno solo, es la que surge de todos. Y entonces, la pregunta es, si estamos diseñando sistemas que toman decisiones por nosotros, ¿estamos realmente controlando el sistema o aprendiendo a convivir con él? Gracias por acompañarnos. Hasta luego.